Las empresas tienen que buscar el máximo beneficio. Y de hecho, eso ha hecho que muchas veces duden en emplear personas con discapacidad funcional, por ejemplo, o gente de otras identidades, porque la propia cultura de la empresa tiende a reproducirse a sí misma, ¿no? Y desconfía de la diversidad. Bueno, pues hoy descubriremos que no solo la investigación ha demostrado que las empresas con diversidad son igualmente rendibles, sino que además es una cuestión de principio. Debemos acoger a todo el mundo. Esta es una nueva edición del podcast de la Càtedra d'Ètica Indefugibles. Indefugibles, el podcast de la Càtedra d'Ètica i Pensament Cristià de l'IQS, amb Xavier Casanovas i Oriol Quintana. Un podcast amb la col·laboració de Catalunya Religió. Para ello nos acompaña hoy el profesor Ignacio Durán, que es profesor de la School of Management de IQS, de la Escuela de Empresariales, y que, en realidad su terreno de especialización en la investigación es justamente la inclusión en las empresas de las personas transgénero. Ignacio, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Uriol. Muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar aquí. Cuéntanos cómo esta temática que ha sido tu objeto de investigación, ¿qué cosas has descubierto, qué cosas has estudiado? Bueno, yo creo que una buena forma de comenzar es del comienzo y un poco de dónde viene esta discusión de diversidad e inclusión en las empresas, ¿ya? Esta discusión parte de los años 50, 60 más o menos, con todo lo que es el tema de características biográficas, o sea, personas, por ejemplo, de cierta etnia, de cierta edad, de cierto background académico, y eso era un poco lo que se investigaba. Por ejemplo, personas de cierta persona que tengan cierta personalidad son más productivas que gente que tienen otros rasgos de personalidad. O sea, me estás diciendo que de alguna forma se promovía la clasificación de la gente por sus etnias, sus edades, y se investigaba la productividad. O sea, yo tengo la impresión que esto es como que está mal, ¿no? Cuenta. Claro, o sea, pero esto es como la visión ya de los años 50, 60, 70, cuando parte como el campo de investigación. Entonces el foco era puesto en la productividad, o sea, ¿qué tipo de personas tengo que tener yo para que la empresa sea más productiva? Y esto, a partir, yo diría que los años 90, empieza a cambiar el foco hacia temas de diversidad e inclusión. En parte también porque surgen nuevas narrativas éticas. Por ejemplo, antes siempre había como una visión súper utilitarista en el sentido de que, bueno, tenemos que tener a la gente que maximice el beneficio de la empresa, y si alguien no nos ayuda en eso, esa gente no la incluimos en la empresa. Y ahora ha cambiado un poco el paradigma y la idea es que no, tiene que haber espacio para todo tipo de personas en las organizaciones del siglo XXI. Independientemente, de su rendimiento, de sus capacidades, o hasta qué punto. Claro, o sea, eso fue en un comienzo. Después, investigaciones posteriores ya empezaron a mostrar que las personas, grupos o organizaciones que tienen más diversidad son más productivas que empresas que son más homogéneas, y de hecho viven más y rentan más que empresas que son más homogéneas en la composición de sus grupos. Yo no sé, tenía la impresión de que era una cuestión como en que la productividad, o sea, era una cuestión más de principios, digamos, ¿no? O sea, el de no excluir a la gente así a priori. ¿No sé, está la lógica un poquito de donde estamos ahora? Sí, estas discusiones que tú reflejas es lo que se conoce generalmente como el business case, el argumento de negocios. Entonces, y esto comienza con el business case, en el sentido de que, bueno, si es que somos más diversos, a la empresa le va mejor, hay más productividad. Pero ha recibido mucha crítica también esa perspectiva. Y lo que se ya busca como el diversity case, es que es diversidad independiente de la productividad de la empresa, porque el hecho de enfocarnos en la productividad solamente significa que ciertos grupos van a estar necesariamente excluidos de los ambientes de trabajo. ¿Cómo qué grupos? Cualquier grupo que esté subrepresentado en un ambiente organizacional. Un ejemplo clásico es, por ejemplo, siempre se conocen que hay ocupaciones que son para hombres o que se asumen que son para hombres, y ocupaciones que se asumen que son para mujeres, y en esas ocupaciones generalmente algún género está subrepresentado. Por ejemplo, enfermeras son mujeres y ahí los hombres están subrepresentados, y cosas como la minería son trabajos para hombres en teoría, entre comillas, y entonces las mujeres están subrepresentadas en sectores como la minería, por ejemplo.
Entonces, viendo el caso, por ejemplo, de las personas transgénero, ¿nos puedes decir un poquito de cómo estábamos, cómo se ha estado tradicionalmente en las empresas este tema, cómo estamos ahora y cómo irá en el futuro? Bueno, generalmente se asume que... No se asume, la evidencia ha mostrado que en realidad siempre han sido excluidas desde el siglo XX del mercado laboral. Y eso, al ponerlas en el margen de la sociedad, los ha obligado a tener trabajos muy poco formales, muy poco calificados, y han sido excluidos y marginalizados de ambientes de trabajo más convencionales. Esto empieza a cambiar en los últimos, yo diría, 10 años que se empieza a hablar del tema para que las personas trans empiecen a ser incluidas en empresas. Obviamente esto trajo consigo muchos desafíos, como por ejemplo educar a la gente de recursos humanos que qué significa ser trans, qué tipo de acomodaciones las empresas tienen que hacer para incluir personas trans y este tipo de desafíos. Déjame meter también un poco meterme en el discurso, en el debate que estamos teniendo. De nuevo, vuelvo un poco para atrás, ¿no? Uriol decía antes, la realidad es que, por ejemplo, en este caso concreto, en esta minoría de nuestra sociedad, ¿no? Como son las personas transgénero, la inclusión en la empresa está siendo realmente porque las empresas quieren incluirlas, porque creen que está bien hacerlo, o porque realmente se están tirando adelante leyes en algunos países en los cuales se obliga a la inclusión de estos perfiles. Es decir, al final, ¿quién está marcando la pauta o el ritmo, ¿no? ¿Es la sociedad, es la ley, es la empresa y los intereses de esta empresa? Yo creo que es un mix, es una mezcla de ambas cosas, porque en general son las leyes las que empiezan o incentivan en primera instancia a las empresas a incluir a gente de grupos subrepresentados, y con el tiempo las empresas se dan cuenta de que en realidad también es beneficioso para ellas. Entonces, hay argumentos que son un poco más conciliatorios y dicen, mira, en realidad tenemos que enfocarnos en ambas visiones, la visión de productividad y la visión de inclusión, en el sentido de que si incluimos, a la vez también seremos a la larga más productivos. Entonces, en realidad nos ha mostrado la evidencia que es como una mezcla entre ambas visiones. Y entiendo que entonces tu labor, de alguna forma como investigador, es encontrar esta evidencia, ¿no? Y poder ponerla sobre la mesa, ¿no? E intentar de alguna forma ver realmente qué es lo que está ocurriendo. ¿Cómo lo estudiáis esto? Es decir, ¿cómo se estudia, cómo se investiga el papel o el impacto que tiene la diversidad dentro de la empresa? Exacto. Entonces, mi visión, yo me enfoco más del punto de vista del mercado laboral. Entonces, yo busco o me interesa investigar cuáles son los obstáculos que las personas trans, por ejemplo, enfrentan en el mercado laboral. Entonces, por darte un ejemplo, una de las cosas que he encontrado es que los departamentos de reclutamiento y selección de las empresas no están preparados para lidiar o para tratar respetuosamente a personas trans. Por ejemplo, muchas dudas sobre cómo tratar a una persona trans, qué significa ser una persona trans, qué tipo de trabajo, qué tipo de acomodaciones la empresa tiene que hacer al momento de contratar a una persona trans. Entonces, al final, lo que ocurre es que la empresa se desincentiva y no incluye o no contrata a personas trans porque al final lo ven como un desafío y no como una oportunidad. ¿Y ponnos algún ejemplo de cuáles son estos desafíos para la empresa? Quiero decir, ¿no? Dices, acomodar al lugar de trabajo, ¿no? O entender... Y en un ejemplo concreto. A ver, por ejemplo, una de las personas que entrevisté para mi tesis doctoral me mencionaba que uno de los problemas que encontraban era que no sabía cómo la empresa iba a reaccionar cuando entrara. Entonces, cuando yo le pregunté era un chico, un hombre trans, y le pregunté, bueno, ¿por qué tú te sientes así o por qué tú asumes que esto es así? Y era porque me contaba que en experiencias pasadas en empresas, antes de entrar, el jefe como que había mencionado a todo el mundo de que iba a llegar una persona trans, y entonces, ¿eso qué implicó? Sacó a esta persona del closet sin su consentimiento, y cuando entró la persona, ya todo el mundo sabía que era trans. Eso llevó, por ejemplo, a cotilleo, a comentarios muchas veces de tipo sexistas o de tipo discriminatorios, y entonces algo que tal vez no era la responsabilidad del jefe mencionar, el jefe lo mencionó. Entonces son ese tipo de cosas que hay que enseñar a los jefes y a la gente de recursos humanos que no tienen que hacer, que aunque pueda parecer obvio para algunos, para mucha gente no lo es tan obvio. Es como si una persona que empezara una empresa habría que decir de él,
es homosexual, por ejemplo, ¿no? Como si fuera un asunto sobre el que hubiera que estar prevenido, como si en realidad eso implicara algo, en realidad no implica nada, ¿no? Exacto. Claro, contado así ya se ve que está mal, ¿no? Pero no, debe ser falta de formación, porque igual el pobre empresario te va con buena voluntad, pero realmente... Porque hoy en día, además, en los procesos de selección, ¿qué cosas no se pueden preguntar y qué cosas se pueden preguntar? Eso varía de contexto en contexto. Por ejemplo, en Estados Unidos tú no puedes preguntar el estado civil de una persona. Si la persona está casada o está soltera. ¿Por qué? Porque básicamente hay investigaciones que dicen de que la gente casada renuncia menos, entonces la empresa podría discriminar a favor de personas casadas y en desmedro de personas solteras, ¿ya? Eso no en todos los países es así. Entonces depende de la ley de cada país, ¿ya? En general, lo que dice la teoría o lo que uno debería hacer, es solamente debería hacer preguntas que midan cosas que están estrictamente relacionadas con el cargo y con la descripción del trabajo. Claro. Por ejemplo, si es un trabajo que requiere una competencia de trabajo en equipo, entonces durante el proceso de selección yo tengo que medir trabajo en equipo. No tengo que medir, por ejemplo, si esa persona está soltera o casada, por ejemplo. ¿Ya? Ese tipo de preguntas. Entonces me estás diciendo, por ejemplo, que no sería adecuado... A ver... Trabajo... hay una asociación cultural para el mantenimiento de la herencia indígena de no sé qué pueblo. No se puede preguntar a la persona a la que se va a contratar si valora esa herencia indígena, cuál es su idea respecto a esa... Podría resultar como discriminatorio en términos ideológicos. No vamos a contratar a una persona que sea muy anti, no sé qué. No sé. ¿Cómo se puede...? Esto me parece una zona gris interesante, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Sí, es interesante. Yo creo que ahí sí caemos ya más en el ámbito de las motivaciones y el compromiso que la persona pueda tener por el trabajo. Ese tipo de preguntas sí se pueden hacer. Porque, por ejemplo, cuando hay organizaciones que tienen alguna identidad muy clara, por ejemplo, organizaciones que son religiosas, organizaciones que son indígenas, o incluso, por ejemplo, organizaciones que son de corte marxista, sí se preguntan ese tipo de preguntas en el proceso de selección, porque tú buscas que haya un calce entre la persona y la cultura, la identidad, la misión que ese tipo de organización persigue. Entonces, eso ya es una zona gris donde sí, en realidad, se podría preguntar si es que tiene que ver con lo que la empresa hace o lo que la empresa procura, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una cosa, la edad en principio no se tiene que preguntar. En general no se tiene que preguntar. De hecho, mucha gente, por ejemplo, podría omitir la fecha de nacimiento en los currículums. Por ejemplo. Igualmente la foto en el currículum tampoco sería necesario ponerla, entonces. También se acostumbra a poner por un tema de hábito, de inercia, que todo el mundo lo hace, pero en muchos lugares y en Estados Unidos, por ejemplo, en algunos estados no se pone la foto, no se pone la dirección y muchas veces se hacen revisiones de currículum, por ejemplo, sin nombre, porque el nombre de repente podría dar información que puede ser base para discriminación. Si yo me llamo, por ejemplo, Juanito Pérez en Estados Unidos, se podría asumir que vengo de un background latino, por ejemplo, y eso podría ser una fuente de discriminación, por ejemplo. Has hablado de los retos que se enfrentan las empresas, has hablado mucho del reto de reclutamiento, digamos, ¿no? o de contratación, has hablado del reto de formación. ¿Qué otros retos podríamos decir que son importantes para una buena inclusión o diversidad en la empresa? Lo que las empresas hoy tienden a hacer bastante es lo que se conocen como cursos de sensibilidad, sensitivity training que se llama. Que básicamente lo que intentan hacer es que las personas que trabajan en la empresa sean más abiertas frente a temáticas de inclusión. Entonces, generalmente hay empresas de consultoría, empresas de recursos humanos que preparan estos cursos. Entonces, la empresa le paga a esta consultora y la consultora ofrece el curso a la empresa para sensibilizar a sus trabajadores. Generalmente lo que se muestra es que este tipo de cursos son en realidad acciones simbólicas, en el sentido de que la empresa lo hace para cumplir, así como un ticket, lo hice, pero en realidad no tienen un efecto, al menos a largo plazo, en la inclusión y diversidad. Claro, no impactan en la cultura de la empresa, realmente no. Entonces, eso es un buen punto de partida, sí, pero tiene que venir acompañado de, por ejemplo, inversiones y decisiones que apoyen justamente a este grado de inclusión. El ejemplo más claro es cuando, por ejemplo, yo tengo que incluir personas que tienen cierta discapacidad y entonces la empresa, si realmente quiere hacerlo, tiene entonces que hacer inversiones en temas de inclusión y de accesibilidad.
Si no hay rampas, poner rampas, ascensores, por ejemplo, el ancho de las puertas. Son cosas que uno de repente asume que están bien hechas, pero no necesariamente están así. Ya, por ejemplo, si los escritorios están hechos de alguna forma, a lo mejor una persona con una silla de rueda no va a poder utilizar ese escritorio y va a ser poco accesible para esa persona. Yo sé que en España hay una ley que obliga a todas las empresas a partir de cierto número de empleados, por tanto de cierto tamaño, a tener un tanto por ciento de personas con grado de discapacidad. Entonces sí que hay de parte de los gobiernos, ¿no? Y esto lo hemos dicho al principio, una voluntad de obligar. ¿Qué crees que es más necesario? O sea, ¿qué es lo definitivo? ¿Unas buenas leyes y por lo tanto forzar unas buenas estructuras o que al frente de las empresas haya gente que tenga buena sensibilidad? ¿Qué es más importante? Yo personalmente soy partidario de este tipo de leyes. Yo sé que puede sonar un poco polémico, pero es porque generalmente la experiencia nos ha mostrado que este tipo de leyes, que generalmente se basan en el concepto de discriminación positiva, sirven como un buen punto de partida. Entonces, ocurre que se obliga a empresas a incluir a ciertos grupos, ciertos colectivos, y después, con el tiempo, la empresa se da cuenta de que no era tan terrible, de que en realidad beneficia a la empresa y mejora la productividad a la larga en promedio, que es lo que nos dice un poco la investigación, y después la empresa lo hace automáticamente. Entonces yo lo veo como un punto de partida, como algo como para intentar cambiar el switch de las empresas. Entonces, después estas leyes podrían dejar de existir, pero la inclusión ya se quedó, ya está ahí para quedarse, ¿ya? Entonces, aunque pueda parecer polémico, mi opinión profesional es que estoy en realidad a favor de este tipo de medidas porque sirven como un punto de partida. Yo entiendo que tú explicas esto en tus clases, ¿no? A través de casos sobre todo y, bueno, no sé si tienes algún caso, alguna cosa, algún ejemplo también que tú pongas en clase y que pueda ser ilustrativo y nos ilumine un poco de la problemática de la que estamos hablando. Sí, claro, o sea, cuando en mi asignatura de comportamiento organizacional aquí en IQS, yo tengo una clase que es en temas de diversidad, solamente una clase porque tenemos que tratar varios temas, pero siempre incluyo ciertos ejemplos a modo de discusión para un poco adentrarnos en el tema y que los alumnos entiendan, bueno, cuál es la importancia práctica de hablar de este tipo de temas en una escuela de negocios, en una School of Management, ¿correcto? Entonces, un ejemplo que yo pongo, que de hecho es un ejemplo que fue bastante polémico cuando se descubrió en Estados Unidos, es el ejemplo que se conoce como el escándalo de Atalisa, ¿ya? Es un escándalo que sucedió en el estado de Iowa y fue un escándalo que fue descubierto después de 30 años de que sucediera esto. Y básicamente, para ponerlo corto, es una empresa que se dedicaba a faenar pavos. Y esta empresa que momento. se dedicaba... Has dicho faenar pavos. Pavos. O sea, el animal. El animal. O sea, un despiece y procesa... Claro, un despiece de pavos, de desplumar, de sacarle las plumas, cortarlos y envasarlos. Entonces, esta empresa, y lo pueden buscar, esto lo descubrió el New York Times. Si buscamos Atalisa escándalo, vamos a encontrar el artículo del New York Times que develó este escándalo. Entonces, esta como nave donde se desplumaban y se mataban pavos, trabajaba solamente gente que tenía problemas de discapacidad intelectual. Y por las leyes del momento, cuando partió esto en los años, creo que fue años 70 más o menos, se podía, por ejemplo, pagar menos que el salario mínimo porque se consideraban personas no lo suficientemente capaces para trabajar, entonces se les pagaba menos. Ellos como grupo tenían que faenar más de 30.000 pavos al día. Era un trabajo muy cansador, muy sucio, terminaban llenos de sangre de pavo. Y de hecho, por ejemplo, la empresa alquiló una casa bastante lejos de la planta, entonces las personas se tenían que levantar a las 3 de la mañana. Las condiciones de esta casa que arrendó la empresa, que alquiló la empresa, eran horribles, no tenían calefacción, era sucio, habían cucarachas y de hecho habían hasta castigos físicos. Por ejemplo, se esposaban a las personas a las camas, les pegaban, había abuso verbal, no podían ir al baño y esto sucedió por 30 años, hasta que en el 2009 en el New York Times publica el artículo. ¿Ya? Claro, esto muestra de que justamente un entendimiento de diversidad, de que tenemos personas con capacidades diferentes, en este caso capacidades intelectuales diferentes,
y que tenemos que respetarlas, incluirlas, hacer acomodaciones pertinentes para incluir a estas personas, en teoría podría haber evitado este tipo de situaciones o si pasó, al menos se habría descubierto antes. Bueno, quizá me sale una última pregunta, así muy rápido, de un minutito, ¿no? Pero es hacia dónde apunta, digamos, ¿no? Este reto de la diversidad y la inclusión. No sé, ¿cuáles dirías tú que son los temas que van a salir o de los que vamos a hablar en este campo los próximos años? Yo diría que una cosa que está muy de moda ahora, que está surgiendo, es todo el tema de clase social y de estrato socioeconómico. Entonces, generalmente, cuando hablamos de empresas o de grandes ejecutivos en empresas, esas personas que llegan a grandes ejecutivos de empresas generalmente tienen un trasfondo social bastante característico. Altos recursos, fueron a ciertas universidades, hicieron MBAs en ciertos lugares. Entonces ahora está muy de moda hablar de, bueno, estas personas que han llegado aquí, en realidad, cómo diversificamos los ejecutivos o los altos ejecutivos de la empresa para que no todos tengan la misma experiencia, el mismo estilo de vida, ¿no? Yo creo que eso es algo que se viene, todo lo que es clase y estrato socioeconómico en altos cargos de empresas. Muy bien, muchas gracias. Emplazamos pues a nuestros oyentes a las próximas ediciones de nuestro podcast. Gracias a todos. Catalunya Religió.